Hola, ¿cómo están? Qué bueno saludarlos, qué bueno encontrarnos en este último día de esta semana que ha sido del todo especial, una semana que ha tenido como objetivo llevar la palabra de Dios a todos nosotros y de manera especial a aquellos que un día estuvieron en la iglesia y hoy por alguna razón se encuentran alejados de Él. Si es así, si esa es tu situación, este mensaje para ti durante esta semana ha sido hecho con amor y con cariño para ustedes. En esta ocasión me gustaría invitarlos a abrir la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 21. Libro de Juan, capítulo 21. En el libro de Juan, capítulo 21, vamos a encontrar un hecho muy interesante, especialmente alrededor de la vida de una persona, de un discípulo muy conocido. Estoy hablando de Pedro. Y para entrar en el estudio de esta palabra, quiero invitarte a abrir la palabra de Dios, pero también nuestros corazones a través de la oración. Querido Señor, te pedimos que esta palabra pueda llegar a nuestro corazón directamente desde el tuyo. Puedas tú hablarnos y que tu Espíritu Santo esté hasta donde llega este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el libro de Juan, capítulo 21, nos encuentra hablando sobre un llamado especial a un discípulo. Y tú dirás, ¿cómo Dios está llamando en el capítulo 21, que es casi el último capítulo del libro de Juan, a un discípulo? Bueno, en realidad este es el segundo llamado de Pedro y de eso se trata el sermón de esta ocasión, de la vida de Pedro. Muy bien, cuando tú escuchas el nombre de Pedro, tal vez viene a tu mente cuál era su nombre original, o podríamos decir su nombre de nacimiento. En realidad, él se llamaba Simón. Claro que sí. ¿Y ustedes saben qué significa el nombre Simón? Bueno, el nombre Simón significa el que escucha. El que escucha. Un poco contradictorio a lo que realmente era Pedro, ¿verdad? Porque Pedro lo que menos hacía tal vez era escuchar. Y Pedro, si ustedes van a la Biblia, van a encontrar muchas veces intervenciones de Pedro en lugares y en momentos a veces buenos y a veces no tan buenos. Por ejemplo, Pedro es el que se cuestiona cuántas veces debemos perdonar. ¿Se acuerdan? 70 veces 7. Fue Pedro que lanzó la pregunta. También en el momento de que se conversaban de los impuestos, Pedro fue el que le preguntó a Jesús cómo deberíamos pagar los impuestos. ¿Se acuerdan? También es Pedro que después de que la mujer que estaba con flujo de sangre tocó el manto de Jesús y Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Recuerdan, Pedro dice, pero ¿cómo vas a preguntar quién te tocó si todos estamos aquí apretándote? Pedro también es aquel que pregunta, o está en el grupo de los que cuestionan a Jesús acerca de las señales del tiempo del fin. Y también es Pedro que cuestiona el fruto de la higuera. Y de hecho, Pedro tiene muchas intervenciones a través de los evangelios, tanto así que Pedro, después de Jesús, es el nombre más mencionado en los evangelios. Así que Pedro fue una figura notoria o predominante en los hechos de los evangelios. Pedro era así, un hombre que hablaba, un hombre que no se callaba nada, que estaba dispuesto a actuar, que sacaba su espada y podía cortar una oreja. Ese era Pedro, un hombre tal vez como tú y como yo. Un hombre que tal vez antes de pensar lo que iba a decir, simplemente lo decía. Hablaba y luego pensaba. ¿Eres tú también así? ¿Somos así? A veces impulsivos, actuamos de maneras que a veces nos va bien, pero no siempre. La vida de Pedro era una vida llena de altibajos. Fue una vida llena de altibajos. ¿Qué quiere decir altibajos? A veces estaba en lo más alto, pero de un momento a otro podía caer muy profundo y otra vez se levantaba y caía. Esa era la vida de Pedro, un discípulo muy parecido a nosotros, un discípulo que estaba lleno de altibajos. Por ejemplo, si vamos al libro de Mateo capítulo 16 del 13 al 23,
vamos a encontrar a Jesús preguntando a sus discípulos qué habían escuchado a la gente decir acerca de Jesús. ¿Quiénes dicen que soy yo?, pregunta Jesús. Y entonces algunos responden, ¿no? Tú eres Elías, tú eres Jeremías, alguno de los profetas. Era lo que la gente pensaba de Jesús. Y luego Jesús hace o lanza una pregunta más directa. Mirando a los ojos a sus discípulos, les dice, ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy yo? Y entonces Pedro dijo una frase súper importante. Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese momento Jesús volteó, miró a Pedro y le dijo, no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Te imaginas? Las palabras que salieron de la boca de Pedro eran palabras de Dios Padre mismo, hablando directamente a través de Pedro, diciendo que Jesús era el Hijo del Dios Altísimo. ¡Qué increíble! Yo me imagino que el pecho de Pedro se infló, que él miraba a los demás compañeros y han escuchado, ¿no? Soy el inspirado del Padre. ¿Qué tal elogio dio Jesús a Pedro? Lamentablemente, 5 versículos más atrás o más adelante, Jesús empieza a contar que tenía que ir a Jerusalén para padecer y morir, resucitar. Y entonces Pedro, el iluminado del Padre, se acerca donde Jesús. Miren qué tal coraje. Se acerca donde Jesús, dice que lo llevó aparte y empezó a reconvenirle. En otras palabras, empezó Pedro a llamarle la atención a Jesús, como era el iluminado del Padre. Entonces Pedro empieza a llamarle la atención a Jesús y le dice, ten compasión de ti, lejos de ti sea tal cosa. ¿Cómo es posible que estés hablando de eso, Jesús? Y en eso Jesús mira los ojos al pobre Pedro, lo mira y le dice, aléjate de mí, Satanás. Y esto es algo muy interesante porque 5 versículos antes, Pedro era el iluminado del Padre. 5 versículos después, era Satanás. Quiere decir que las palabras que pronunció en primer lugar venían de Dios el Padre. Y después de un rato estaba hablando de parte de Satanás. Así era Pedro, a veces arriba, pero a veces también bien abajo. Por ejemplo, si vamos al libro de Mateo capítulo 14, encontramos que los discípulos estaban en medio del mar, en medio no solo del mar, sino de una gran tormenta. Y entonces estaban temiendo por su vida, con baldecitos sacando el agua que entraba al barco. Y en la desesperación aparece Jesús caminando sobre el agua. Tú conoces muy bien esa historia. La gente gritó, mira un fantasma. Y entonces Jesús trató de calmarlos. Allí Pedro miró a Jesús y dijo, debe ser Jesús, ¿no? Y dijo, maestro, si eres tú, manda que vayas sobre las aguas. ¿Recuerdas? Entonces Pedro, en medio de la tormenta, sacó su primer pie del barco, lo colocó sobre el agua y sintió como firmeza, sacó el otro y empezó a caminar en dirección a Jesús, pero sobre el agua. Qué demostración de fe, de creer en que podía hacerlo en el nombre de Jesús. Qué demostración de alguien que decide arriesgar su vida por vivir lo que creía. Vio a Jesús, dijo, yo también puedo, así que se subió al agua y empezó a caminar. ¡Qué fe! Solo que pasaron algunos pasos solamente hasta que distrajera su mirada de Jesús y empezara a enfocar sus ojos en la tormenta, en las olas, en el viento, en los relámpagos. Cuando dice la Biblia que tuvo miedo, y en ese momento que tuvo miedo, empezó a hundirse. Ahí llamó, Jesús, sálvame. Y dice la Biblia que al instante Jesús lo tomó y lo rescató. ¿Y qué le dijo? Hombre de poca fe. Ese era Pedro. A veces arriba, en la parte más alta, en la cumbre de la fe, y a veces hombre de poca fe. ¿No se parece a nosotros? A veces bien y a veces también mal.
En el libro de Lucas, capítulo 22, encontramos otro momento de la historia de la vida de Pedro. Esta vez, un Pedro que está ya cerca a Jerusalén con Jesús, y Jesús empieza a decirles que va a ser arrestado y que va a morir y que va a resucitar y que lo van a llevar preso. Y entonces Pedro dice, mira Jesús, mira, yo estoy dispuesto a irme a la cárcel contigo. Y si es a la muerte, hasta la muerte me voy contigo, pero a ti no te pasa nada. Y entonces Jesús miró a los ojos de Pedro y le dijo, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y así vinieron, arrestaron a Jesús. Y mientras Jesús estaba siendo juzgado, Pedro mirando a Jesús de lejos, no ahí a su lado como había prometido, sino de lejos, fue intervenido por una persona, lo negó. La segunda vez juró que no lo conocía, o sea, no solo lo negó, sino negó con juramento. Y la tercera vez dice que maldijo el no conocer a Jesús. En ese momento, cuando Pedro, después de haber demostrado la lealtad a Dios, terminó negándolo. Se escuchó el sonido del gallo a la distancia. Y dice la palabra de Dios que las miradas de Pedro y de Jesús se cruzaron. ¿Cómo te hubieras sentido tú después de haber negado a Jesús? Saben, para Pedro fue un golpe muy duro. Negar a Jesús después de haber vivido lo que vivieron, después de haber visto cómo Jesús sanaba enfermos, cómo Jesús incluso sanó a su suegra, cómo Jesús hizo caminar cojos, dio vista a los ciegos, sanó tantas enfermedades, quitó demonios, incluso devolvió la vida a los muertos. Después de todo eso, Pedro no podía creer que había negado a Jesús. Fue un golpe muy duro para él. Él ya durante este tiempo sentía que a veces estaba bien y que a veces estaba mal, que a veces sentía que estaba bien, pero ese momento de bonanza, ese momento donde uno estaba bien, duraba muy poco, porque pasaba muy poco hasta que cometía el error y embarraba todo lo bueno que había hecho. Así estaba Pedro, dolido, golpeado, sintiéndose fracasado, porque consecuentemente de su negación, Jesús fue condenado a la cruz y vio a lo lejos a su maestro perecer. Es allí cuando Pedro dice, bueno, creo que estos altibajos son más bajos que altos. Creo que yo no sirvo para ser discípulo. Yo no sirvo para ser cristiano. Yo quiero, ¿no? Pero no puedo. Intento, pero no me sale. Parece que lo estoy logrando, pero fracaso. Y es allí cuando nos encontramos en el capítulo 21 del libro de Juan, cuando Pedro, sintiéndose fracasado, le dijo a sus compañeros, en el versículo 2 y 3, dice que estaban Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael de Caná de Galilea y los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Y Simón les dijo, bueno, no sirvo para esto, me voy a pescar. Y así fue que algunos de ellos fueron con Pedro y se fueron al mar a pescar. Entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Póngase en el lugar de Pedro. Pedro había fracasado como discípulo. Luego dijo, bueno, no sirvo para esto, voy a hacer lo que sí sé hacer, para lo que realmente soy un profesional. Yo soy un profesional de la pesca, entonces voy a dedicarme a pescar. Y se fue a pescar. Como era líder innato, algunos de los discípulos lo siguieron. Y entonces dijo, bueno, para esto sí sirvo. Y empezó, dijo, bueno, yo conozco el mejor lugar, yo tengo la mejor carnada, yo tengo experiencia donde pescar. Y entonces encontramos a un Pedro yendo a pescar. Y en la noche era el mejor momento para pescar. Así que salieron de noche y fueron a pescar. Y pasaron las horas y cada vez que sacaban la red del agua no encontraban ni un pescado. Una vez, 2 veces, Pedro empezó a recordar, ¿cuál es el mejor lugar para pescar? Bueno, vamos mejor navegando hasta tal lugar.
¿Cuál era el otro lugar? Bueno, creo que por allá al lado de tal lugar una vez pesqué muchos peces y así iban de un lado a otro tratando de encontrar resultados. Pero Pedro estaba yendo de mal en peor. No servía para ser discípulo y ahora tampoco servía de pescador. Muy temprano en la mañana, cuando el sol ya iluminaba el horizonte, y no solo el horizonte, sino la barca vacía de peces, llena de hombres fracasados, cuando estaban llegando cerca a la orilla, aparece un hombre a la distancia, ellos no sabían quién era, y les dice, como dice aquí en el versículo 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, y los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo en el versículo 5, hijitos, ¿tienen algo que comer? Bueno, si yo fuera Pedro diría, bueno, tantos días he salido a pescar, ¿por qué nunca nadie me preguntó si había pescado? Y justo cuando no pesco, vienen y preguntan. Es como meter el dedo en la herida. Le preguntaron a los discípulos, ¿tienen algo que comer? Y desde la barca la respuesta fue corta, ¿no? No tenemos nada que comer. Y entonces escucharon de ese hombre que estaba caminando en la arena, en la orilla, tiren la red al lado derecho. Y dice que cuando lo hicieron, versículo 6, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces que tenía la red. ¡Wow! ¿Se imaginan? Intentar toda la noche y no pescar nada. ¡Wow! Entonces empezaron a jalar a la red y dice que no la podían sacar porque estaba llena de peces. En ese momento sucedió como un déjà vu en la mente de algunos de ellos. Recuerdan que Pedro fue llamado allá al lado del lago de Genesaret, en aquella pesca milagrosa cuando Jesús lo invitó a ser su discípulo y Jesús le dijo que lo haría pescador de hombres y Pedro, dejándolo todo, le siguió. Ese mismo momento, cuando empezaron a querer jalar la red y estaba tan llena de peces, volvieron otra vez en sí, volvió como un déjà vu. Yo he vivido esto en algún momento, y recordaron que fue a través de las palabras de Jesús. Entonces Juan en el versículo dice, ¿no? Es el Señor, porque no podríamos pescar tanto si no es por la palabra de Dios. Y entonces Pedro, recuerden que Pedro primero actuaba, después pensaba, dice, Simón Pedro, versículo 7, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, o sea, se había puesto la ropa, porque los pescadores, ustedes saben, no pescan con mucha ropa, se puso ropa y se echó al mar a nadar. No esperó que las barcas lleguen con los peces, no se quedó a ayudar, él fue en dirección de Jesús. Pero yo me imagino que en el camino a encontrarse con Jesús, empezó a darse cuenta que lo había traicionado. Empezó a recordar cómo le había fallado a su maestro. Y ahora yo te pregunto, cuando tú le fallas a alguien, ¿tienes ganas de encontrártelo? Imagínate que tú le debes dinero a un vecino, a un amigo, y no tienes todavía el dinero para pagarle, y ya le estás debiendo, ya pasó la fecha que acordaron en entregar el dinero y no lo has hecho, y lo ves venir por la cuadra ahí a la distancia. ¿Qué harías tú? ¿No te darías la vuelta a toda la manzana para no cruzarte con él? Uno no quiere encontrarse con quien ha fallado. Uno no quiere mirar a los ojos a quien ha traicionado. Y yo me imagino que Pedro tampoco quería realmente ver a Jesús, pero ya estaba en el agua, estaba con ropa pesada, llegó a la orilla. Por eso cuando tú llegas y lees la palabra de Dios, desde que Pedro llega a la orilla, no se registra ninguna palabra. Llegó Pedro a la orilla, mojado, sin poder ver a Jesús a los ojos, y cuando se encuentra con él, Jesús ya estaba con las brasas puestas, con los pescados listos. No eran necesarios todos los pescados que habían atrapado. Jesús ya tenía todo, y después dice que cuando ya hubieron comido, en el versículo 15,
empieza un diálogo de restauración. El versículo 15 del capítulo 21 de Juan, empieza un momento que Dios utilizó para restaurar a su discípulo perdido. Porque Jesús usó un momento después de su muerte y resurrección solamente para encontrarse con Pedro. Y cuando llega a la orilla, Pedro, mojado sin querer ver a Jesús, después de comer probablemente en silencio, Jesús toma la palabra y en el versículo 15 aparece este relato muy conocido por todos nosotros. Versículo 15 dice que cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Muy bien, en el griego nosotros encontramos un lenguaje muy amplio, muy grande. Es interesante porque para lo que en español podría ser una o dos palabras, en el griego para el amor encontramos 4 definiciones. Y en este texto, como ustedes seguramente ya saben o recuerdan, se utiliza 2 palabras para lo que en español se traduce como amor. Porque cuando Jesús le pregunta, ¿tú me amas? Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. No son las mismas palabras. En el griego encontramos 2 palabras. La primera es ágape. Ágape es el símbolo de un amor incondicional, un amor supremo, sin restricciones, un amor que no tiene que ver con sentimientos, un amor que no tiene que ver con emociones, sino es un amor de decisión, sin egoísmo y sobre todo un amor que solo Dios puede darnos. Esa es la palabra ágape. La segunda palabra que se encuentra en este texto es la palabra en griego fileo, y viene de la raíz fileo. Esa es una palabra que se encuentra, por ejemplo, en la palabra filantropía. La palabra fileo es un amor más común, el amor que tenemos unos por otros. No es una palabra mala, es una palabra muy buena, pero no es corta comparado con el amor que tiene Dios por nosotros. Es una buena palabra, pero está reflejando un amor más humano, un amor condicional. Ese es fileo. Por eso Jesús le pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Usando la palabra ágape, con ese amor sublime. Y entonces Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Una respuesta un poco incómoda, ¿no? No sé si tú alguna vez le dijiste a alguien, te amo, y esa persona te respondió, yo también te quiero. Obviamente son palabras con connotaciones muy diferentes, donde el amor se expresa en niveles diferentes. Es exactamente lo que pasa aquí. Jesús le pregunta a Pedro si lo ama con ese amor incondicional, y Pedro le responde, Señor, tú sabes que te quiero. Un silencio incómodo, ¿no? Después de un momento, Jesús vuelve a tomar la palabra y lo mira a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Otra vez con esa palabra ágape, ese amor incondicional. Y Pedro le vuelve a responder, Señor, tú sabes, tú me conoces, tú sabes cómo soy, tú sabes que yo te quiero. Debió ser duro para Pedro escuchar estas preguntas, porque él sentía que Jesús le estaba recordando que lo había traicionado. Le estaba recordando a Pedro que aunque Pedro decía que él iba a vivir hasta morir por Jesús y al final terminó traicionándolo, él sabía que con estas preguntas Jesús estaba haciendo referencia al amor que Pedro decía de Dios y no al amor que Pedro sentía por Dios. Era un momento de análisis profundo, de pensar, de meditar en su propia vida, sabiendo que nunca estaría a la altura del amor de Dios. Y en ese momento, en el versículo 17 del capítulo 21,
Jesús dice por tercera vez, dijo a Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Lo interesante de esta tercera pregunta es que Jesús no vuelve a usar la palabra ágape, no vuelve a usar la palabra que connotaba un amor incondicional, un amor sublime, sin restricciones, sin egoísmo, sino la tercera vez que Jesús le pregunta a Pedro si lo amaba, en realidad no usó la palabra ágape, sino usó la palabra que Pedro había usado las dos veces anteriores, la palabra fileo, lo que le estaba diciendo. Entonces Jesús a Pedro es, Pedro, tú me quieres. Yo pienso que fue ese momento en el que Pedro se derrumbó por completo, porque había entendido lo que Jesús quería decirle. Yo me imagino que en ese momento Pedro había estado aguantando las lágrimas. Yo me imagino que hasta ese momento Pedro estaba así con un nudo en la garganta por no saber qué decir, mirando o teniendo al frente a su maestro a quien había traicionado. Me imagino que con un corazón arrepentido, pero sin tener palabras para expresarlo, sabiendo que no merecía el amor de Dios. Y entonces Jesús le pregunta si lo ama y Pedro le dice, Señor, yo te quiero, porque tú ya sabes que aunque yo quiero, no puedo amarte como tú me amas. Por eso la tercera pregunta de Jesús para mí destrozó el corazón de piedra de Pedro, porque Pedro con esta pregunta entendió el verdadero mensaje de su Señor. Porque a través de esta pregunta, él entendió que entendió que Jesús era consciente que Pedro jamás podría amarlo como Dios lo amaba. Pero a pesar de que jamás podría amarlo con el amor ágape, aún esa corta o pequeña intención del amor fileo le era suficiente para Jesús. Porque Jesús cubriría sus faltas. Porque Jesús completaría esa distancia del amor que había entre uno y otro. Porque Jesús sabía que nunca podría ser perfecto. Y lo mismo nos pasa a nosotros, queridos amigos. Muchos de nosotros en algún momento estuvimos cerca de Jesús. Tal vez tu vida ha sido así como la de Pedro, llena de altibajos, momentos cumbre. Eras líder en alguna iglesia, eras líder de los jóvenes, de conquistadores. Y en algún momento de tu vida, tal vez ni sabes cómo, de pronto empezamos a alejarnos de Jesús. En algún momento de nuestra vida estuvimos arriba y por alguna razón que hasta ahora no sabemos cómo, empezamos a negar a Jesús. Cuando entraste a la universidad y empezaste a estudiar algunas carreras, empezaste a sentir la presión de grupo. Cuando entraste a ese trabajo que de pronto te obligó a venir el primer sábado, dijeron solo esta vez. Y poco a poco fuimos negando y traicionando nuestra fe. Y de pronto en un abrir y cerrar de ojos ya estábamos traicionando a Jesús, hasta maldiciendo el conocer a Jesús. Y de pronto nos vemos viviendo la vida que nunca quisimos tener. La vida que siempre pensamos que serían de otros, pero no la nuestra. Y en ese momento es en el momento en el que Pedro se da cuenta de que Jesús sabía que él iba a fallar, de que él no iba a ser perfecto, de que la vida de nosotros los cristianos es así como la de Pedro, llena de altibajos. Pero el problema en la vida cristiana no es caer, no es que tú hayas caído, que yo caigo, todos caemos en nuestra vida cristiana. Ese no es el problema. El problema es que no nos levantamos, porque Jesús siempre está listo para extender su mano y salvarnos. El problema es que en ese camino Satanás se empieza a utilizar dos estrategias fundamentales. La primera estrategia que usa Satanás es hacerte sentir que nunca vas a caer. ¿Has sentido así? Yo tenía un amigo en la época, ya entrando a la universidad, que empezó a ir a fiestas, y él era de familia cristiana, había nacido prácticamente en la iglesia, y un día mirando allí sus redes encontré que había una fiesta, y le pregunto, ¿y tú ahora estás yendo a fiestas? Y él me dice, sí, estoy yendo a las fiestas para enfrentar la tentación, ¿no? Decía él, para demostrar que soy fuerte. Y eso es lo que hace Satanás con nosotros. Nos hace creer en primer lugar que no vamos a caer.
Nos hace sentir en nuestro corazón de que jamás podremos alejarnos de Dios, de que sería imposible, teniendo los padres que tenemos, la iglesia a la que asistimos, imposible alejarnos de Dios. ¿No conoces tú algún líder de la iglesia que hoy no está más? Alguien que tú en tu mente jamás imaginaste que podría salir y hoy no está más. Tal vez eres tú, que en algún momento de tu vida sentiste que no podrías alejarte de Dios. Eso es lo que hace Satanás en primer lugar en nuestro corazón. Nos hace sentir seguros de que estamos haciendo lo correcto, que somos indestructibles, de que nuestra fe no tiene cómo romperse. Y no es hasta que nos confiamos que empezamos a caer y caer rápido. La segunda estrategia que usa Satanás para destruirnos es que cuando hemos caído nos susurra en el oído que no servimos para nada, que no servimos para ser cristianos, que nuestro corazón no es el corazón de tu padre o de tu madre, que tú no has nacido para ser cristiano. ¿Cómo Dios te va a perdonar? Te susurra al oído después de lo que has hecho. Ni tus padres te perdonan. ¿Cómo Dios te va a perdonar? Por eso hay muchas personas que hoy se encuentran lejos de Dios por el preconcepto que Satanás coloca en nuestro corazón, que nos aleja cada día más del Señor. Cada día estamos un paso más lejos y Satanás nos habla en el oído y nos dice, Él nunca te va a perdonar. Cuando pasas al frente de una iglesia, en el carro, y tu corazón de pronto nace un sentimiento, algún día volveré, de pronto en tu oído escuchas, ¿cómo vas a volver si vives así? ¿Quién te va a recibir si eres así? O peor aún, ¿quién se acuerda de ti en la iglesia? Ese Satanás tratando de destruirnos para siempre. Pero en esta oportunidad yo quiero recordarte que no hay pecado ni distancia recorrida que nos pueda alejar del amor maravilloso de Dios, que aunque es cierto, no lo merecemos. El amor de Dios es sublime, incondicional. Nosotros no lo merecemos y jamás lo vamos a amar como Él nos ama. Pero aunque simplemente tenemos ese deseo en nuestro corazón de volver a casa, Él nos recibe con los brazos abiertos. Por eso, querido amigo, tú que fuiste parte de esta iglesia, tú que algún día estuviste predicando en los púlpitos y que hoy estás lejos, tú que fuiste líder de conquistadores, líder de jóvenes, diácono, que hoy no estás más, tú que ibas desde que tienes uso de razón hasta tu juventud a la iglesia y hoy no estás más, deja de escuchar la voz de Satanás. Jesús quiere restaurarte, Jesús quiere darte una nueva vida, Jesús quiere hacer de ti un nuevo hombre, quiere darte un nuevo capítulo en tu vida. Deja de escuchar esas palabras que te alejan del perdón de Dios y recuerda que Dios lo único que quiere hacer contigo es darte una nueva vida, restaurar tu corazón, volverte a ser el hombre que eras. Y sabes que es extraordinario, que Dios no solo quiere volverte a ser el hombre que eras o la mujer que eras, espiritualmente hablando, sino quiere hacerte mucho mejor. Porque es increíble, miren, en el libro de Juan pasamos de página y ya estamos en Hechos. Y el libro de Hechos encontramos un Pedro diferente. En Hechos capítulo 1, Pedro es el que dirige la elección del nuevo discípulo después de Judas. En Hechos capítulo 2 es Pedro que predica con el poder del Espíritu Santo. ¿Y sabes cuántos se bautizan? 3,000. En Hechos capítulo 3, Pedro sana un cojo. En Hechos capítulo 4, él fue a predicar delante del Sanedrín. Pedro, el pescador, el torpe, predicando y desafiando al Sanedrín con su prédica. En Hechos capítulo 5 encontramos a Pedro confrontando a Ananías y a Zafira. En Hechos capítulo 9 encontramos ya, ¿qué más pedir? Pedro resucitando a Dorcas. Eso es lo que hace Dios cuando nos encuentra, cuando va hasta tu orilla, cuando sientes que has fracasado, que no has servido para ser miembro de iglesia, entre comillas, y ahora en tu vida, lejos de Dios, cuando pensabas ser feliz, tampoco lo eres. Allí hoy Dios te está buscando, allí en la situación en la vida que tú tienes, y te está buscando para decirte que Él te ama,
que Él sabe que no vas a ser perfecto, pero Él quiere levantarte, porque el problema no es caer, dice Salmos, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Para ser justo no es el que no cae, el justo es el que se levanta. Por eso Jesús viene hoy a tu orilla a restaurarte, a darte una nueva vida, a hacerte un hombre más y mujer más grande espiritualmente de lo que jamás fuiste. El Pedro de Hechos es un Pedro diferente, un Pedro restaurado. Y eso es lo que Jesús quiere hacer por ti en esta ocasión. Por eso si llegó a ti este mensaje, es porque Jesús te está buscando, porque Jesús te está pidiendo que lo ames. Aún con lo poco que te queda de voluntad en tu corazón, entrégate a Él y Jesús hará un gran cambio en tu vida. Dios es la respuesta a tus oraciones, a ese deseo que tratas de ocultar en tu mente cuando de vez en cuando piensas en Jesús. Cuando de vez en cuando piensas en lo feliz que eras con Jesús. Por eso es hoy una oportunidad para volver a casa, para volver a los brazos de Jesús. Él te está buscando hoy. Es hoy el momento de decidir volver a Jesús. Ve a la iglesia. Vuelve a la iglesia más cercana. Tal vez habrán nuevas personas, pero no es el encuentro con las personas que tú buscas. Busca un encuentro con Jesús y Él te restaurará y hará de ti un gran hombre y una gran mujer. Vamos a hacer una oración para terminar. Querido Señor, yo no sé a dónde llega tu palabra. No sé a dónde llega este mensaje, pero lo que sí sé es que tú guías este mensaje para llegar al corazón de quien lo necesita. Tal vez está llegando a algún ex líder de iglesia, algún miembro fiel de nuestra iglesia, que sin darse cuenta de un momento a otro hoy se encuentra lejos de ti. Señor, esta semana ha servido para recordarnos que tú quieres rescatarnos, que tú quieres restaurarnos. Por eso, Señor, te entregamos la vida de cada uno de ellos. Restáuranos, no para ser lo que fuimos, sino para ser aún mejores, aún más grandes en la fe. Bendícenos, Señor, a todos, que de alguna u otra manera te traicionamos, que de alguna u otra manera estamos cerca y a veces lejos. Ayúdanos a tener una vida de comunión contigo y ayúdanos a encontrar y abrir un nuevo capítulo en nuestras vidas, pero esta vez tomados de tu mano. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.